Bienvenido a tu podcast Alata Contigo. Infórmate con nosotros y sé parte de este cambio en la nueva educación. Muy buenos días, queridos amigos de su podcast educativo Alata Contigo. El día de hoy nos acompaña Paul Neira del Ben. Paul Neira es director general de The Learning Factor, TLF. Es consultor educativo con muchos años de experiencia en el rubro, miembro del Consejo Nacional de Educación y también un líder de opinión en temas educativos. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y tus escuchas. Muchas gracias por tu tiempo, Paul. Mira, queríamos conversar un momento contigo. Sé que estás muy ocupado y bueno, todos estamos ocupados en este momento, en este nuevo tiempo que nos toca vivir, ¿no? Por el home office, en donde ya se han borrado los límites entre la oficina y el hogar, ¿no? Entonces, queríamos conversar sobre estos temas educativos que nos atañen a todos nosotros, sobre todo a los docentes que han sido los que han estado en primera línea también de defensa de la enseñanza ante todos los alumnos. Y quería hacerte esta pregunta que de repente ya te la sabes tú de memoria y muchos de nosotros ya la hemos escuchado, pero siempre se va actualizando a lo que va avanzando toda esta cuarentena y esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos actuales que presenta la educación, Paul? Yo creo que lo que estamos viviendo es una situación inédita, sine qua non, condición increíble, inverosímil, digamos. Y eso tiene un efecto sobre el sistema educativo. Recuerda, Jesús, que el sistema educativo, como lo vemos ahora, funda sus bases, digamos, a finales del siglo XIX. O sea, gran parte de la estructura y funcionamiento del sistema, algunas innovaciones adicionales hay, etcétera, pero la estructura fundamental del edificio del sistema educativo en nuestros países, incluso el universitario, es más antiguo todavía, ¿de acuerdo? O sea, viene de hace 150 años. Entonces, la pandemia está significando, desde mi punto de vista, una crisis sin precedentes al sistema. Y yo creo que a diferencia, digamos, de la discusión de la crisis económica y la crisis sanitaria, hay un par de crisis adicionales, digamos, que me parece que deberían significar un antes y un después en la historia de la educación, en un ámbito. Que una de esas crisis es la crisis educativa, porque en el fondo ese es un cuestionamiento profundo de la estructura del sistema. O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿vale la pena seguir invirtiendo en infraestructura educativa como la conocemos, de fierro y cemento, las cantidades de dinero que veníamos invirtiendo en nuestros países en los años precedentes? ¿O hay que comenzar a pensar, digamos, otro tipo de estructura de financiamiento del sistema educativo, donde permita enfrentar, por ejemplo, el tema de modelos más híbridos, donde haya más interacción entre la tecnología y la vida presencial, digamos? Yo no niego, digamos, hay algunas encuestas que han salido en el Perú. No he visto similares en otros países en América. Hablo el ejemplo de Perú, pero el 74% de los padres de familia no van a enviar a sus hijos al colegio hasta que no haya una vacuna. Y ese es un número sumamente duro, porque estás hablando de que solo 3 de cada 4 estudiantes no van a ir, así se habiliten, digamos, las aulas, y haya distancia social y toda esta historia, ¿no? Con el agravante, además, que las vacunas que se están desarrollando en los distintos países y las distintas empresas, hay como 7, 8, 10, digamos, que están ahí son los que están más avanzados y que tienen más nivel de inversión. Yo no sé si te has percatado, digamos, del asunto, pero
la población a la cual están aplicando las vacunas en los pruebas es en adultos. En las poblaciones no hay niños ni adolescentes. Así es. Entonces, conversando con un amigo mío que es investigador en temas de salud, me decía, probablemente después de que tengamos la vacuna generalizada para los adultos, 1 año y medio después vamos a tener para los jóvenes y los niños. Entonces, eso tiene implicancias serísimas sobre el sistema educativo, y eso, digamos, de nuevo, sustenta mi afirmación que la crisis sanitaria va a obligar al sistema educativo, y ahí las respuestas van a ser muy distintas entre sí, a ver cómo hace para reinventarse. Porque, sí. No, es que justamente ahí está el gran desafío, ¿no? Porque bueno, la educación es igual para todos, pero en cada contexto va a ser distinta, ¿no? Entonces, esto tú nos quieres decir, Paul, que más bien tenemos que tratar de hacer más, no quiero decir acomodarnos, ¿no? Pero que sea más llevadera la educación remota que estamos teniendo actualmente. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay dos fuerzas allí que están involucradas en esa reflexión, Jesús, y una de ellas tiene que ver con cómo es que esto está reconfigurando el tema de las familias y el trabajo. O sea, las familias y el trabajo, comienzo por lo más importante, siempre, ¿no? La familia, han visto una disrupción enorme en el funcionamiento, digamos, de cómo vivir la vida, porque ahora tienes que asumir un conjunto de responsabilidades que siempre fueron de la familia, históricamente, el ejercicio de educación, digamos, cuando no existían sistemas educativos como los conocemos ahora, estoy hablando de siglos atrás. La responsabilidad de la educación y la instrucción, porque ese es el nombre correcto, la instrucción estaba atada, digamos, a la responsabilidad de la familia y claro, no eran sociedades tan complejas, no éramos tantos en el mundo, la estructura de las naciones y los países como la conocemos ahora evidentemente no existían, entonces era una responsabilidad directa de la familia, la instrucción, las primeras letras, digamos, las operaciones matemáticas, y ahí terminaba de contarse la historia, pero hoy en día estamos en sociedades mucho más complejas, interconectadas, con un nivel de cosmopolitanismo enorme en el mundo, y además todo lo consumimos ahora con mayor fuerza a través del Internet. Y estamos viendo esta vuelta a que las familias comprendan, digamos, si quieres, un rol distinto, porque incluso en ese sentido, el rol de la educación a ese nivel, más allá de la discusión de los valores que se construyen y se arman y se alimentan a ese nivel en en las familias, hoy en día tiene una complejidad mayor. Pero al mismo tiempo tienes el reto del trabajo. Entonces, yo creo que en esta situación, digamos, de un mediano plazo en el cual los estudiantes van a volver a la presencialidad, a esa nueva realidad que vamos a tener que enfrentar mañana más tarde, yo creo que hay elementos sistémicos que hay que mirar el problema, y ahí creo que las familias y el trabajo tienen una carga muy fuerte que podría hacer que se habiliten más rápido bolsones dentro de los sistemas educativos nacionales, que se lancen a la piscina, si quieres, o terminen tomando la decisión de, porque no les queda de otra, enviar en las condiciones en las cuales los gobiernos nacionales puedan asegurar el servicio educativo presencial. Entonces, por eso es que yo preveo que lo que vamos a enfrentar en los próximos meses, me atrevería a decir años, digamos, es un proceso progresivo de hibridización del servicio educativo, y que va a ser muy distinto dependiendo del territorio, dependiendo de la disponibilidad y la capacidad de las familias para poder enfrentar ante la eventualidad de no tener la vacuna o una inmunización de toda la población, ¿no? Así es. Y además, Paul, también acá hay otro... el docente ya está cumpliendo otro rol, ¿no? También
y creo que debería tomarlo con mucha más conciencia y sobre todo el educar ya no solo al hijo, sino también a la familia, ¿no? Porque la familia se siente un poco como que perdida, ¿no? Necesito ayuda para esto, no solo es sentar al chico frente a la pantalla, a la tableta, lo que sea, sino saber cómo llegar, ¿no? Entonces ahí el único canal que se tiene pues es el docente, ¿no? Esa pregunta es la que yo te la quiero hacer, pero regresamos después de esta pausa, por favor, con esta pregunta. ¿Te parece, Paul? Perfecto. Listo, entonces regresamos. Este es su podcast educativo Alata Contigo. Alata está contigo en esta reeducación. Sé parte del cambio. Te acompañamos en el fortalecimiento de tus habilidades pedagógicas para responder a los retos del aula. Ingresa a través de nuestra página web www.peru.alata.edu.au y descubre la oferta académica que tenemos para ti. Llena nuestros formularios e inscríbete para obtener atención personalizada de cada uno de nuestros cursos. Para más información, llámanos al 997-728-551. En la nueva educación, Alata contigo. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en su podcast educativo Alata Contigo. El día de hoy tenemos como invitado a Paul Neira. Paul, en el bloque anterior nos habíamos quedado con una pregunta en el tintero de este nuevo rol que están cumpliendo los docentes ante el contexto desafiante que se nos presenta. No va a ser tan sencillo el regreso a la educación presencial, y tú nos describías con mucha precisión todos los desafíos que se van a presentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú crees que el docente va a tener que cumplir otro rol, que no va a ser solo el rol de educar al alumno, sino también tiene que dar soporte? Mira, Jesús, sí, yo creo que existe un rol que ya está sucediendo en la realidad, en la vida real, digamos. Los docentes están teniendo que enfrentar la enorme tarea de poder transmitir conjunto de indicaciones, recomendaciones, indicaciones, digamos, que permitan de que los padres de familia puedan desarrollar un conjunto de tareas que antes sucedían en el ambiente de un salón de clases y que ahora, incluso con los elementos de la educación virtual o a distancia o por medios digitales, se necesitan, porque se necesita dar un soporte. O sea, los padres de familia en ese sentido se convierten como una suerte de contenedor que sostiene un conjunto de prácticas que antes sucedían en el salón de clases automáticamente y mecánicamente, y el docente las controlaba, pero ahora el docente tiene que hacerlo a través de una mediación. Y esa mediación es de los padres de familia, y ello implica de que desde cosas tan sencillas, Jesús, como por ejemplo pensar la actividad que voy a hacer, dependiendo de la autonomía que tiene mi estudiante, y el vacío de autonomía tiene que ser cubierto por un adulto en casa. Entonces, desde esas complejidades hasta darle recomendaciones pedagógicas a los docentes, a los padres de familia, para que cumplan de alguna manera como contenedor de nuevo, o sea, para que ayude a que eso suceda. Entonces, ese rol, en primer lugar, es importante mencionarlo, los docentes no han sido formados para eso. Entonces, hay una capa adicional ahí de responsabilidad que tenemos que discutirla abiertamente y cómo podemos cubrirla. Entonces, ahí hay un reto enorme, digamos, ¿no? Y es fundamental eso de allí tenerlo en cuenta, ¿no? Y además, no sé si también dentro de esta reflexión, digamos, todo el contexto ha hecho que el rol de la institución educativa ya esté mucho más mezclado incluso con la casa, ¿no? Como tú acabas de decir, o sea, el docente ya no solo tiene que pensar en el alumno, sino en el soporte que va a tener el alumno en el hogar. Entonces,
esto hace pues que también, como antes pues era, ¿no? Incluso el padre de familia decía, ya, te entrego a mi hijo y tú eres el encargado de hacer todo, ¿no? Formal. Claro. Ahora ya ha retornado y por exigencia pues real, ese rol ya mucho más al hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar todo esto? A ver, yo creo que la oportunidad es maravillosa, es en medio de una crisis complicadísima además. Yo creo que es una enorme oportunidad y digo maravillosa, y con esa palabra en particular, porque me parece que una de las cosas que se había desmejorado, si no quebrado, hace mucho tiempo, es lo que una profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard menciona en un libro precioso que se llama La conversación esencial. Es decir, el libro de esta profesora, Sarah Lightfoot, sostiene lo siguiente, sostiene que existe una conversación esencial entre el colegio, la institucionalidad del colegio y los padres de familia. Y el eje sobre el cual pivota a esa conversación son los profesores. Uh-huh. Entonces, lo interesante de la argumentación, además que es un libro casi biográfico de ella, porque ella cuenta su historia cuando ella comenzó a pensar este asunto, era cuando era niña y veía a sus padres hablando con la profesora. Y lo que sostiene es que efectivamente todas las ocasiones en las cuales hay una interacción entre los padres de familia y el profesor tienen que ser oportunidades en las cuales el docente y el padre de familia se entiendan entre ellos, generen lazos de empatía, porque finalmente son corresponsables los docentes de los padres de familia en la formación de los estudiantes. Entonces, tiene que haber un nivel de generación de empatía muy grande. Y eso no puede ser esperado que el padre de familia lo genere. Tiene que ser generado, diseñado por el docente. Entonces, interesante, diseñado también. Exactamente. ¿No? O sea, puede sonar, digamos, al azar que un padre de familia, cuando pienso en grados menores de la primaria o el inicial, en la que el profesor le entrega el acto de entrega del estudiante, ¿no? Es muy simbólico eso de allí, y son esas interacciones que tienen que ser diseñadas, así como, porque finalmente es un proceso de aprendizaje, y los procesos de aprendizaje se tienen que diseñar. No pueden ser dejados al azar. Entonces, así es. Ese nivel de conciencia está de parte del docente, pero al mismo tiempo piensas, ¿y cómo haces este proceso? O sea, eso se había roto, se había vuelto mecánico. Sí. Entonces, sin sentido, vacío. Pues, o sea, sí, con poca conciencia en todo caso, ¿no? O sea, con poca conciencia de lo que está pasando. Entonces, allí es donde tú ves cómo es que la tecnología puede ser un enorme aliado. Bueno, sí, no lo puedes tocar, pero puedes entrar en la intimidad del hogar de alguien y de los padres de familia. Entonces, y el diseño de estas intervenciones y cosas tan sencillas como el uso de un chat o un WhatsApp, digamos, puede ser justamente la antesala de esa relación, de esa construcción de esa relación, sobre todo ahora. Y eso creo que es una oportunidad que el sistema educativo no debería volver a perder nunca más, porque es fascinante. Si tú revisas, por ejemplo, en el caso peruano, estoy hablando, la estrategia Aprendo en Casa, ellos tienen un mecanismo de seguimiento a través de llamadas, encuestas a una muestra nacional de padres de familia, de docentes, de incluso estudiantes apoderados, ¿okay? Para poder medir un poco cómo va funcionando la estrategia. Y es súper interesante, porque lo que está saliendo en la información es que el WhatsApp se ha convertido en el medio por antonomasia, digamos, en el cual se están dando las interrelaciones entre el padre de familia y el docente.
Y ahora son mucho mayores porque el padre de familia le está preguntando mucho más cosas al docente que antes. Sí, es verdad, son cuestiones operativas. Pero si nosotros medimos las interacciones de antes de la pandemia y ahora, los padres de familia, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que tenemos un nivel de involucramiento con el docente, no con la educación de tu hijo, ojo, estoy hablando con el docente, que es como la diferencia de la noche y el día. Eso es una oportunidad. Esa riqueza que se está ganando no se puede perder para que cuando volvamos a la nueva realidad, porque yo no estoy de acuerdo con llamarla la nueva normalidad, debería ser un rasgo que hemos aprendido con mucho esfuerzo, con mucho dolor, porque además ha sido muy complejo el proceso que estamos viviendo desde la educación y que no lo podemos volver a perder, ¿no? Entonces, eso de allí significa un esfuerzo adicional de parte del docente, una responsabilidad adicional, y que tienen que generarse mecanismos de formación para que los docentes puedan realizar esa labor con el mayor nivel de conciencia, conocimiento, técnica y responsabilidad al final del día. Paul, me parece que ha sido súper interesante el diálogo. Lamentablemente en estos espacios de conversación el tiempo es nuestro peor enemigo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te queremos también comprometer ya para estar en otra edición, en otro episodio de nuestro podcast. Y te comentaba también que esta es la primera edición. Estamos estrenándonos en los podcasts educativos acá, ¿no? Ajá, qué bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, Paul. Entonces, ya para despedirnos, ¿alguna recomendación que les puedas dar, sobre todo a los docentes jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que sabemos pues que están esforzándose y sacando adelante su trabajo con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucho cariño, como decimos acá, pues poniéndose la camiseta, ¿no? Mira, a los docentes de todas las edades, con todas las experiencias y con todas las individualidades, les pido que no cejen el esfuerzo de traer su diversidad, su riqueza al salón de clases, ahora no físico, sino que se convierte básicamente en el mundo del salón de clases, y que no den su brazo a torcer de poder pensar de que es posible que ellos hagan una reforma al cambio de la educación, porque justamente el cambio individual y la acumulación del cambio individual la que va a permitir que el sistema se transforme a ese sistema que todos creemos o esperamos o anhelamos debe ser, que debe ser un sistema habilitador a que las personas sean los mejores seres humanos que pueden ser, y que los docentes y toda la estructura del sistema solo tenga una obsesión, que es lograr eso. Pero eso pasa por decisiones individuales, por decisiones de no cejar en el esfuerzo, por decisiones de creer que es posible innovar a pesar de que estás solo, porque en realidad no estás solo, ¿no? Y sobre todo en tiempos como estos, ¿no? Así es, Paul. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que hemos tenido también un invitado de lujo para nuestra primera edición de nuestro podcast educativo A Lata Contigo. Y ya nos estaremos viendo en otro episodio. Solo recuerden que A Lata Contigo en la nueva educación acompaña en todo momento a Lata. Listo, muchísimas gracias, Paul. Nos vemos en otro episodio. Chau, chau. Este fue tu podcast A Lata Contigo. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Abraza el cambio. En la nueva educación, A Lata Contigo.